contagios que estamos viviendo esta semana, una de las disposiciones del COE Nacional fue suspender las clases presenciales en los planteles ubicados en 193 cantones con semáforo rojo, o sea, la mayoría que tienen más casos de COVID y los de alto riesgo. María Brown, ministra de Educación, nos acompaña esta mañana. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias. Espero que tengamos todos un excelente martes. Buenos días también. Esta disposición rige para todos, instituciones particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales. ¿La van a revisar cada viernes, es decir, semana a semana? ¿O cómo está la situación para ver hasta cuándo se aplaza esta presencialidad en los cantones en rojo? Por anticipar para fines de planificación y decir que esto se va a alargar por 30 días, como lo ha hecho la alcaldía de Guayaquil. Stephanie, esta decisión que ha tomado el COE Nacional por pedido del Ministerio de Salud Pública debe revisarse semanalmente. Una de las características de esta variante Omicron es que el ciclo de contagio es más corto que otras variantes. Eso quiere decir que la mayoría de casos se desarrollan en un lapso aproximado de 6 días a 10 días. Hemos visto también una reducción del tiempo de hospitalización, inclusive cuando estos casos se complican. Ahora el promedio de hospitalización en cuidados intensivos no supera los 10 días. Estos son plazos mucho menores que los que hemos visto antes. Esto hace que el escenario sea cambiante y que sea un escenario que cambia con mucha rapidez. Si ustedes ven, tuvimos varios COEs de esta semana y pasamos a mediados de semana de reportar aproximadamente 20.000 casos confirmados de COVID-19 en el país. En la semana a más de 40.000, se duplicaron en 2 días. Por lo tanto, vemos que hay un alto índice de contagio, un pico que ha sido muy elevado, que es lo que preocupa al Ministerio de Salud, porque esto puede hacer una presión demasiado grande en el sistema de salud y colapsarlo, y por lo tanto debemos aplanar esa curva de crecimiento para que el sistema pueda responder. Pero así como sube, así como los contagios se dan con esa rapidez, también las personas que se contagian se recuperan con mayor rapidez. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar o cuánto tiempo estiman que tome aplanar la curva? Porque tenían cifras positivas sobre la baja probabilidad de contagios en escuelas y planteles versus los buses o transportes, lugares donde no se cumple con los aforos. Pero con esta variante, entonces, sí están viendo riesgoso el que los chicos estén en una modalidad presencial. Hay la necesidad de bajar esa curva y eso podría tomar ¿cuánto tiempo? El Ministerio de Salud ha pedido que, pese a que las instituciones educativas no son lugares en donde se han iniciado estas olas de contagio, han sido fuera. Este es el producto de las fiestas, este es el producto de que en diciembre y los primeros días de enero no se cumplieron con las recomendaciones del COE en todos los lugares y por lo tanto hay este incremento más grande de contagios. Por lo tanto, y dado que los estudiantes también pueden transmitir el virus una vez contagiados en sus familias o en otros lugares, el Ministerio de Salud solicitó que en los cantones en rojo se suspendan las clases. Esperamos que luego de esta semana, a finales de esta semana, podamos incrementar significativamente el número de cantones que pasarían de rojo a amarillo y de amarillo a verde. Esto depende también de la ciudadanía, depende que respetemos estas medidas, que realmente nos cuidemos, que no estemos en aglomeraciones, que esta semana podamos ver que el índice de contagio se reduzca. Nos vamos a ir contagiando, los contagios van a continuar, pero lo que debemos evitar es que colapse el sistema de salud y que no tengamos la posibilidad de atender de la manera adecuada a las personas. Ahora, lo que se esperaba que típicamente son era mayores de 60. dicho por el propio Ministerio de Salud, lo que se esperaba es que esta y la próxima semana sean los que tendrán los picos más altos. ¿Sí podrían adelantar que en este contexto quizás entonces la no presencialidad sería por lo menos recomendable de cuánto o segura, unos 15 días, viendo qué pasa esta y viendo qué pasa la próxima semana? Pregunto eso y además, ¿qué experiencias para tomar y decidir a propósito de los días, las semanas? ¿Qué experiencia han visto también en otros países con presencialidad, con Omicron, por lo que usted hace poco insistía en la opción de volver a clases presenciales, pero ya están viendo que no? ¿Qué está ocurriendo en otros lugares? Se va a priorizar el retorno a la presencialidad, Stephanie, y esto ha sido un constante llamado en el COE Nacional. Este es un pedido excepcional del Ministerio de Salud. Lo que hemos planteado en el COE y lo continuaremos haciendo es que debemos dar prioridad a la reapertura de las instituciones educativas por el bienestar integral de los niños. Eso continúa, eso se mantiene. Esperamos que esta semana, la anterior semana y esta semana
serán probablemente de las de pico más alto, luego esperamos poco a poco se vaya aplanando esa curva y vaya reduciéndose. Es probable que haya cantones en donde tenemos menores índices de vacunación, en donde debamos continuar en semáforo en rojo la próxima semana y continuar con una suspensión de una semana más, pero esperamos que estos sean cada vez menos y realmente la gran mayoría ya la próxima semana puedan retornar a la presencialidad con algunas medidas probablemente más estrictas respecto, por ejemplo, a la vacunación, cuando estamos en cantones en amarillo, que tengan menos del 85% de la población escolar vacunada a la institución educativa. Se pedirá la presentación del carnet de vacunación en esos espacios para reducir también el contagio en estos lugares, y en los sitios en donde tengamos pues ya el semáforo verde, que también esperamos sean más, poder volver al esquema que teníamos ya planificado. Va a depender entonces del color del semáforo que sigan manteniendo la próxima semana los cantones. Ahora, el gobierno anunció, hablando de vacunación, para los niños también de 3 y 4 años con Sinovac para mediados de febrero. Ahora, en caso de que no estén en clases presenciales, porque hay que ver qué pasa en las próximas semanas, la idea sería, ministra, adaptar igual los planteles educativos para que puedan ser puntos de vacunación, o cuál sería el plan para la vacunación de ese segmento que hoy no está vacunado y que también podría volver a clases. Sí, los planteles educativos, Stephanie, están a disposición del Ministerio de Salud. La prioridad es la vacunación. En mediados de febrero iniciamos con 3 y 4 años, hacer una población más acotada. Esperamos no sea necesario tantos puntos de vacunación en instituciones educativas, puesto que ya los centros de salud y otros lugares se han establecido para estos puntos de vacunación. Ahora hacemos este llamado y reiteramos el llamado a la ciudadanía a acudir a sus terceras dosis si es que ya ha pasado 6 meses y son personal esencial. Por ejemplo, todo el personal que labora en instituciones educativas, después de 5 meses ya están recibiendo la vacuna, y los niños, necesitamos que los niños acudan a vacunarse. Ellos normalmente no se complican, pero tenemos un incremento en las tasas de positividad en las pruebas de COVID en niños. Tenemos más del 43% de ellos salen positivos en todos los rangos etarios, y por lo tanto la vacunación es importante para protegerlos a ellos, pero también para proteger a la población más vulnerable, a sus abuelos o a las personas que estén cercanas a ellos que tienen enfermedades agravantes. Ahora, hospitales como el Roberto Gilbert estaban reportando en Guayaquil 145 casos hace poco de coronavirus en infantes desde diciembre. Ahora había 51 niños que estarían internados, 4 de ellos estaban en UCI, casi el 40% tienen otras enfermedades respiratorias base, pero al hospital del IES Quito Sur, por ejemplo, teníamos cifras de 1.800 pacientes pediátricos que habían llegado entre el 1 y el 10 de este mes. El 62% sí tuvo síntomas respiratorios, 27 han sido hospitalizados. Entonces, por un lado, no ven un incremento importante aún en complicaciones de salud, sino que en un contagio masivo como el que estamos viendo, van a ser más los pacientes pediátricos que se están contagiando. Por eso también las distintas tomas de decisiones. Así es, pese a que la virulencia y el porcentaje de casos que se agravan es más bajo en términos generales, cuando tenemos un número tan elevado de contagios semanales como el que estamos viviendo en este momento, más de 40.000 casos, ese porcentaje, por más pequeño que sea, crece el número de casos, y eso genera una presión en el sistema hospitalario que tiene, como lo ha dicho la ministra de Salud, la posibilidad de ampliar las camas para tratar casos de COVID, pero al ampliar las camas para tratar, estamos quitando espacio para tratar otras patologías que también se complican, y esto genera entonces una presión innecesaria en el sistema de salud, que es lo que se está buscando evitar con estas decisiones en el COE nacional. Y por eso es tan importante a la ciudadanía pedirles que sean respetuosos de las medidas de bioseguridad que propone el COE nacional. Necesitamos de su solidaridad. Es importante volver a la educación, es un servicio esencial y la familia debe poner primero la educación. Debemos realmente cuidarnos en otros espacios para permitirnos así, primero, retornar a la educación
con salud y que podamos tener además una sociedad corresponsable, que asumamos también que nosotros somos el principal factor para que estas medidas funcionen. Ahora, aunque en la gran mayoría entonces la afectación que están viendo es leve con este virus y eso es bueno, los chicos tienen más probabilidad de contagiarse. Resulta entonces importante las condiciones, las medidas de bioseguridad para que puedan tomar los colegios, las instituciones. Pero ya reportaba usted, de hecho, que un 25% de los planteles fiscales no tiene, por ejemplo, agua potable. Y si hablamos de internet o instalaciones en buen estado en general, más difícil todavía. ¿Cómo poder brindar medidas óptimas de bioseguridad? Entonces van a tener que diferenciar entre la lista que tienen de quienes sí van a poder regresar y cumplir con medidas más estrictas ahora de las que tenían antes, trabajando con una variante distinta ahora. Las medidas de bioseguridad son las mismas, como ustedes han visto, el Ministerio de Salud lo ha dicho: el lavado de manos o desinfección de manos, el distanciamiento, el mantener espacios aireados, el uso constante de la mascarilla, y eso se mantiene en el sistema educativo. Los planes de continuidad educativa exigen una visita in situ para verificar que la institución tenga estas condiciones y estamos intensificando ahora, pues, en esta semana, en los cantones en donde sí hemos continuado la presencialidad, las visitas para verificar que se estén respetando estas medidas de bioseguridad. Sin embargo, como tú lo has dicho, Stephanie, hay aproximadamente 80 instituciones educativas a nivel nacional que inclusive, si no estuviésemos en este escenario, no están en condiciones de recibir a los estudiantes. En el caso del agua y el saneamiento, es importante mencionar que hay instituciones en áreas rurales muy alejadas en donde no hay un sistema de alcantarillado y agua potable. Son instituciones típicamente rurales, alejadas, y allí el protocolo plantea que la institución tenga una alternativa a esa cobertura, ya sea por tanquero, fuente de agua, recolección de lluvia, tener agua, y por otro lado medidas de desinfección como es el uso del alcohol o el alcohol. Ministra, desde la Unión Nacional de Educadores, por ejemplo, desde la UNE, se han opuesto a un retorno presencial. Una de las razones es que dicen que no existe realmente la infraestructura escolar posible, que no están pudiendo controlar o que no van a poder controlar hacinamientos en aulas donde ellos dicen que han visto 40 alumnos, que no hay lavamanos en algunos de las escuelas o colegios y que en esas condiciones para los colegios fiscales del año lectivo en el régimen Costa Galápagos, dicen ellos, debería ser que termine ya vía virtual, y para el régimen Sierra Amazonía que solo regrese cuando pase toda esta curva de contagios. ¿Qué les ha contestado usted a ellos? Ellos han hecho llegar también su postura al COE Nacional. Esto fue evaluado la semana pasada junto con otras solicitudes de otros gremios, de cantones, de COEs cantonales que también emitieron exhortos y son parte, obviamente, del debate y las decisiones que se deben tomar en el seno del COE Nacional. Sin embargo, esta apreciación tiene que ver con un retorno al 100% de aforo. Si hablamos de instituciones que tienen un número muy elevado de estudiantes que están asignados a un aula, estos de todas maneras durante esta pandemia deben mantener las medidas de distanciamiento. Mientras sigamos con aforos reducidos, eso se puede contener. Por lo tanto, tenemos nuevamente, recalco, la necesidad de esperar a que cada semana podamos hacer un nuevo análisis, que el Ministerio de Salud Pública presente las cifras oficiales y que tomemos decisiones sobre la base de información cierta, que informemos sobre la base de esos datos y que en ese momento podamos entonces ponernos de acuerdo de cuáles son las medidas más adecuadas, considerando que no todos los cantones tienen las mismas características, que no todas las instituciones tienen las mismas características, y si conversamos con los distintos gremios de docentes y los distintos docentes a nivel nacional, veremos que hay instituciones que están de acuerdo con un retorno, siempre con medidas de bioseguridad, porque sí tienen esas condiciones, porque en la comunidad existen menos casos y porque están avanzando mejor con la vacunación. Por lo tanto, estas son las características que se toman en cuenta para estas decisiones. La ministra de Educación, María Brown, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Stephanie. Vamos a vacunarnos, por favor. Buenos días. Una pausa y cuando regresemos, revisamos el impulso a la venta del Banco del Pacífico que se viene a